Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, oren conmigo para que el bien venza en ustedes y a su alrededor. De manera especial, hijitos, oren unidos a Jesús en su Vía Crucis. Pongan en sus oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sean oración, sean luz y testigos para todos los que encuentran, hijitos, a fin de que Dios misericordioso tenga misericordia de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el maravilloso tiempo de la Pascua, en el año de la oración, en el mes de María, mes de mayo, el programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, semana número 2 del Salterio. Hoy nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de Santa Flavia Domitila, mártir. Fue acusada durante la persecución del emperador Domiciano de haber renegado de los dioses paganos. Por ello, por su fe en Cristo, junto con otros cristianos, fue desterrada a la isla de Poncia, que usaban frecuentemente los emperadores para enviar a sus enemigos políticos de la familia. Allí Flavia padeció un prolongado martirio. El martiriologio romano señala que ella había convertido a muchos con su doctrina y milagros a la fe de Cristo, y por orden del juez pusieron fuego al aposento donde ella moraba, y este fue consumado por las llamas. De esta manera fue glorioso su martirio. Pensamiento josefino para la fecha. La Sagrada Escritura dice que José era artesano. Varios padres añaden que fue carpintero. Esto lo afirma San José María, escribá de Balaguer. Con todo comedimiento vamos a comentarles el que la promoción vacacional de Suana, es decir, la rifa que hacemos para que 2 personas vayan a Santa Marta con 1 millón de pesos para gastos y disfruten de 8 días de vacaciones en ese lujoso sitio, juega el próximo 17 de mayo. ¿Por qué lo decimos? ABA Comunicaciones pues tiene a veces que promocionar estas situaciones para financiar sus apostolados. Nosotros tenemos 3 programas en la radio y tenemos una que otra obra social. Entonces, con esto nos ayudamos. La boleta vale 60,000 pesos, quedan 30 boletas sin vender. 30 boletas representan más de la tercera parte del contenido económico de esta promoción. Las boletas las pueden pedir a ABA Comunicaciones, nuestro teléfono 604-479-5079, 604-479-5079. Con su ayuda, pues, logramos colaborar y ser mejores
servidores en esta causa de la evangelización. También decirles que el próximo 9 de mayo se presentará ese gran concierto de los Caballeros de la Virgen en Plaza Mayor. Es un homenaje a las madres, es un concierto que verdaderamente ha causado muy buena impresión porque es muy artístico. Los Caballeros de la Virgen tienen una orquesta y un conjunto de voces profesionales que realmente representan la devoción y el arte, todo en honor de la Santísima Virgen María. Vamos a invitarles seguidamente a unas reflexiones marianas muy convenientes para este mes de mayo. Claro que estos temas, pues la mayoría de ustedes los conocen muchísimo, pero no estorba esto, no obsta para que podamos repasarlos nuevamente, porque las cosas espirituales pues también son dignas de repetir. Una de las pedagogías grandes de nuestra iglesia es precisamente el repetir, porque las ideas varias veces escuchadas terminan por grabarse de una manera muy indeleble en el corazón. Estamos en el mes de mayo y es bueno entrar a unas consideraciones, como lo hemos dicho, muy conocidas, pero de pronto nos sirven para que en nuestras amistades podamos también comentar estas realidades. Por ejemplo, decir que la Santísima Virgen María no ocupa un lugar preeminente en la historia de la salvación por una casualidad. No. La importancia de la Santísima Virgen María no la inventó el hombre. La importancia de la Santísima Virgen María es obra de Dios, no es obra del hombre, no es obra de gentes piadosas, por allí de sacerdotes muy santos, muy entusiastas, obispos muy dedicados, en fin. No, ni aún los grandes concilios, ni aún las reflexiones de los santos padres, ni aún las enseñanzas de los papas, tampoco, por ejemplo, de los doctores de la Iglesia, ni de los teólogos, ni de los historiadores. Tampoco, quien lo creyera, la experiencia mariana de 2000 años en la Iglesia. No, la importancia de la Santísima Virgen María la dio Dios, que quiso crear a la Virgen para que fuera hija de Él, de Dios. Quiso fecundar a María para que fuera madre de Dios en Jesucristo, para que fuera madre de la humanidad de Jesucristo, no madre de la divinidad, sino madre de la humanidad de Jesucristo. Y quiso que fuera hija de Dios, madre del Verbo, esposa del Espíritu Santo. Es decir, María es madre, es hija y es esposa. Entonces, esto hace que toda la teología de la Iglesia, los concilios, reuniones, opiniones de teólogos, de historiadores, la predicación de todos los días, los escritos tan hermosos de los padres de la Iglesia, en fin, pues hayan hecho es explorar, estudiar, profundizar, aclamar, alabar a la Santísima Virgen María, dado que Dios fue quien le dio esa importancia, ese papel en la historia de la salvación. A María no se le adora, porque la adoración solo corresponde a Jesucristo. A la Virgen Madre se le alaba. Si en el mundo alabamos tantas personas, unas merecedoras y otras no, del reconocimiento público,
en diferentes disciplinas deportivas, políticas, artísticas, las alabamos, pues por favor, muchísimo más, en grado superlativo. ¿Quién merece la alabanza? Aquella que en su vientre concibió a Dios hecho hombre. Esa es la gran importancia, esa es la grandeza de María, y por eso en todas las épocas, en todas las sociedades, en todas las gentes, en todas las regiones, se le aclama. No todo el mundo, porque no todo el mundo conoce de María. Todo el mundo debiera conocer de María, porque es un apostolado que los católicos tenemos que hacer, pero no, todavía no se ha terminado el tiempo de la historia y ahí avanza la Iglesia con su apostolado, ¿no? Pero en todas las épocas, las sociedades, las gentes, en todas las regiones, pues entonces muchísimas personas, millones y millones, han aclamado a la Santísima Virgen María, porque la importancia de María es invento de Dios. María es hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. O sea, está como entroncada en la Trinidad, sin ser diosa. Mucha atención, que nadie puede decir porque no lo es. María no es diosa. María es humana 100%, ¿no? Pero está entroncada en la Trinidad, porque la relación de María con la Trinidad es muy superior a la nuestra, porque María es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. María no es el centro es Dios, pero María está en el centro, visto de esta manera, pero el centro es Dios. Muy bien, de tal forma que entonces tenemos que concluir, María no es una diosa, no es una diosa. Ni los católicos somos tan corticos de mente para creer que María es diosa. Pero María es la persona que más cerquita, entrañablemente, está de Dios. El mejor rostro de Cristo para la humanidad es María, el mejor rostro de Cristo. Entonces María está en el misterio trinitario. Miremos también la posición de María, cómo está en otras realidades. María está en el Antiguo Testamento, no existía, pero está anunciada, está profetizada, está prefigurada en el Antiguo Testamento. María está presente en la historia temporal de Cristo. Presente María en la historia temporal de Cristo. María está en Pentecostés, lo vamos a ver dentro de poco. María está en Pentecostés. Aún más, María está presidiendo el primer grupo de oración de que se tenga noticia. María lo presidía, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaban María, las otras mujeres y los discípulos reunidos en oración. María está en la historia de la Iglesia. Está en la historia de la Iglesia. Mejor dicho, María está en el pensamiento divino desde la eternidad. Ella no es infinita, ella tuvo comienzo como nosotros, pero en la mente de Dios, María estaba. Y desde ese punto de vista, María, pues, es eterna, porque está en el pensamiento de Dios. Nosotros también estábamos en el pensamiento de Dios. El hombre pecó y manchó de esta manera toda la humanidad. El hombre pecó y manchó la humanidad. Así de simple. Y con ese pecado se perdió el derecho al cielo. Pero Dios, en su misericordia infinita,
le da al hombre la oportunidad de recuperar el cielo. Además, hay que entender que ninguna criatura tiene la infinita importancia como para acercarnos de nuevo a Dios. Ninguna persona tiene la importancia suficiente para que podamos acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Decide hacerse uno de nosotros en la persona del Verbo, para regresar con nosotros y poder ser recibidos por el Padre, para hacerse uno de nosotros. Y como nosotros, tiene que nacer de una mujer, si no, no fuera uno como nosotros. De tal forma que la redención se obtuvo porque hubo uno que nos la consiguió y era uno que tuviera el aval, la suprema importancia para Dios, porque era de su propia familia, de su propia naturaleza, Jesucristo. Y tampoco ese hombre, nosotros, para ser merecedores de la salvación, podría haber salido simplemente de la humanidad, si no fuera Dios, Jesucristo, porque entonces no sería esa criatura hija de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, como fue Jesucristo. Luego tendría que ser el mismo Dios quien fecundara el seno de una elegida. De tal forma que entonces Dios decreta que sea Dios mismo el que fecunde el seno de esa elegida. Los datos son muy claros. Entonces Dios se encarna. Dios se encarna. Dios visita en el seno de María a Isabel. Dios nace. Dios nace como hombre. Y empieza esa infancia maravillosa de Jesús bajo la educación de su mamá, María, y de José. Siendo Dios, se deja educar. Pero ¿cómo se deja educar? Y es que alguien puede educar a Dios. Nadie. Pero como ese Dios se hizo hombre, pues entonces, como verdadero hombre, tuvo que aprender. Y si no, no hubiese sido verdadero hombre. Tuvo que aprender como niñito hasta orar. Hasta a orar tuvo que aprender. Y para eso estuvieron María Santísima y José Santísimo, educando a ese niño durante su infancia. Bueno, ya Jesús, hecho un hombre, está en la boda de Caná, denota su mesianismo, es el Mesías, y luego está en la tarde del Calvario, muere, luego resucita, viene ese paso, esa Pascua, y llega Pentecostés. Todo esto es una historia muy hermosa. Ahora, ¿cómo eligió a María Dios? Nosotros no sabemos. Nos imaginamos que Dios, para quien todo es un eterno presente, le echó un vistazo a todas las mujeres que el mismo Dios había creado. Son opiniones simplemente humanas. A todo ese mundo de mujeres que él mismo había creado, porque él necesitaba de una mujer para nacer de ella y ser pues verdadero hombre. Se encontró una que sería enteramente consagrada a Dios, y a esta primorosa criatura le determinó una época, le determinó unos padres, le determinó un lugar y la eximió. Aquí hay algo muy importante. La eximió
del pecado de la herencia, ese pecado que todos traemos, para que de ella naciese en la carne el Hijo de Dios. Claro, a esa mujer tan entregada a Dios, la más entregada de la creación, Dios la hizo purísima, como quien dice, usted va a ser mi mamá y por eso el pecado a usted no la va a tocar nunca, lo cual quiere decir que el demonio, y esa es la gran envidia del demonio, jamás, ni de lejos se le acercará. Y por eso María nace sin pecado original. Para que ese Dios naciese en la carne, fuese verdadero hombre, sin perder la divinidad. Entonces rompe Dios la cadena del pecado y nace sin pecado original María por decreto de Dios. Es lógico, no podría nacer Dios de una mujer manchada. Dios decreta por los méritos de su Hijo que esa mujer sea concebida sin pecado original cuando llegase el momento. Y en ese sentido hay que entender que estrictamente, rigurosamente, María no fue redimida, porque solo se redime aquel que ha pecado. María nunca pecó, no fue redimida, pero como nada ocurre en términos de la gracia sin mediar los méritos de Cristo, entonces María fue preservada por los méritos de Cristo. Si Cristo no hubiera padecido, no hubiera ganado méritos infinitos frente al Padre, María no hubiese sido conservada, nacida sin pecado original. Nació sin pecado original gracias a los méritos de Cristo. Por eso decimos que redimida en estricto sentido no fue, pero preservada por los méritos de Cristo sí fue. María es un caso muy excepcional. Miremos también una situación. ¿Por qué entró el pecado en el mundo? El pecado entró por una mujer. Remontémonos al comienzo de la humanidad. El pecado entró por una mujer. Esa mujer se llamaba Eva, madre de los vivientes. Pero entonces Dios hizo que por una mujer entrara la gracia. Mire las cosas de Dios tan extraordinariamente diseñadas, hechas, pensadas, ejecutadas. Dios, al ver que por una mujer entró el pecado a la humanidad, pues hace que por una mujer entre él mismo a la humanidad como humano, sin perder la divinidad. Entonces, por una mujer entró la vida. Ese nudo de la desobediencia, como nos dice la teología, ese nudo de la desobediencia que Eva enredó, que Eva formó, pues fue desatado por la obediencia de María. Eva fue desobediente, nos trajo la perdición. María fue obediente, nos trajo al que nos iría a salvar. El papel de María no es un papel secundario de ninguna manera, de ninguna manera.
Lo que ató Eva por la incredulidad, lo desató María por la fe. Por Eva vino la muerte. ¿Qué vino por María? La vida. La vida. Por ello Dios puso enemistad entre el linaje de la serpiente y el linaje de María. Y aquí nosotros tenemos que ponernos a pensar como seres inteligentes, como hijos de Dios. Elegir a cuál linaje pertenecemos. ¿Somos pecadores? Sí. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es ser pecador no arrepentido. Entonces, esa enemistad que puso Dios entre el linaje de la serpiente y el linaje de María es optativo en nosotros. O pertenecemos al linaje de la serpiente, queremos vivir en el pecado, o no queremos. Si no queremos vivir en el pecado, entonces nos acogemos al linaje de María. ¿Y quiénes pertenecemos al linaje de María? Los no pecadores, de ninguna manera. Los pecadores que queremos no ser pecadores. Esos somos los que pertenecemos al linaje de María, porque buscamos la confesión, porque buscamos la Eucaristía, buscamos la vida sacramental, buscamos la oración. Pecadores sí, corruptos no, lo dijo el Papa Francisco. Pecadores sí, corruptos no. Vamos a agradecer de manera muy sincera a todas las personas que ayudan a esta obra de evangelización. Nos obsequian su ropa de segunda en buen estado. Estamos en déficit de ropa de hombre de segunda. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.